Bien, vamos a continuar entonces con estos modelos para variables aleatorias continuas. Ya hemos visto, vimos la uniforme y vimos la exponencial la clase pasada. Hoy vamos a ver la distribución normal. Esa distribución es quizás la más importante en estadística, la distribución normal. Dice que es de gran importancia no solo por las aplicaciones en diferentes campos de la ciencia, sino por el papel que ha desempeñado en el desarrollo de gran parte de la teoría estadística. Esas dos cosas la hacen importante. Una, que hay muchas cosas en la naturaleza que se rigen por ese modelo normal. Alguien decía, parece que cuando Dios creó al mundo, dijo, hágase el mundo, y en voz baja, sin que nadie escuchara y no quedó registrado, pero se cree que dijo, en voz baja dijo, con distribución normal. O sea, porque hay muchas cosas en la naturaleza, en la naturaleza, que se pueden modelar bastante bien con esta distribución. Y lo otro es que ella, desde el punto de vista teórico, es bastante elegante por las propiedades que tiene y por toda la teoría que se puede desarrollar a partir del supuesto de que tales variables son normales. ¿Sí? Ya vamos a ver, hay una cantidad de resultados que dependen de ese supuesto de que la distribución de la variable original sea normal. Entonces, mire, se dice que una variable aleatoria continua sigue distribución normal o tiene distribución normal si su función de densidad de probabilidad tiene esta forma. Uno sobre 2pi sigma 2pi. Yo me la sé 2pi sigma. 1 sobre 2pi sigma exponencial de menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. La variable x, este valor x es un valor real. Toma esa x, por ejemplo, a diferencia de por ejemplo, de la exponencial, donde este x siempre es mayor que 0. O, por ejemplo, la uniforme, que está definida para x que estén entre a y b y como 0 en cualquier otra parte. La distribución normal, el valor que puede tomar la variable es desde menos infinito a infinito. Es decir, puede ser cualquier valor real. O sea, la variable, una variable con distribución normal, en principio, puede tener cualquier valor real desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Con probabilidad distinta de ser. Mire, este valor mu es la media de la distribución, o sea, el valor esperado. Si tenemos una variable aleatoria con distribución normal con esta función de densidad, entonces el valor esperado de x o promedio de x o media de x es precisamente ese mu. Y la varianza de x, donde x es la variable aleatoria con distribución normal, la varianza de x es precisamente sigma cuadrado. Es decir, esta es la varianza y esta es la media. Bien, eso se le llaman los parámetros de la distribución. Ese mu es la media
y el sigma cuadrado es la varianza y el sigma sin el cuadrado es la desviación estándar de la distribución. Ese mu, el mu, o sea, la media, puede ser cualquier valor real. La media es cualquier valor real. O sea, la media puede tomar cualquier valor real. Entre menos infinito, infinito, como X. La varianza está restringida a valores positivos, obviamente. Pues recuerden que es el concepto de varianza. La varianza siempre es un número positivo. La varianza, que es el sigma cuadrado, y la raíz cuadrada de ella, que es la desviación estándar, son valores positivos. Ese sigma es positivo. Bueno, ya aquí este E que usted ve acá en esta fórmula es la base de los logaritmos naturales. El pi ese es el número pi que nosotros conocemos desde chiquitos, por allá en décimo. El número ese que está asociado con la longitud de la circunferencia y esas cosas. Bueno, ese es el número, el pi, el 3.14 y tanto. Listo. Sí, ojo, si la función de densidad de una variable aleatoria tiene esta forma, se puede escribir así, entonces se dice que la variable aleatoria tiene distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Bien. Mire, la gráfica de esta función, la gráfica de esa función, es decir, si tú fijas un valor de mu y fijas un valor de sigma y das valores a x y evalúas f de x, ahorita de pronto lo hacemos ahí con r. De hecho, esa f de x se evalúa con d nor. O sea, recuerden que con d, bueno, en el caso discreto, en el caso de variables discretas, esa d nos da probabilidades puntuales, recuerda. Pero en el caso continuo, las funciones d sirven para evaluar la función de densidad. De hecho, la d es de density, de densidad. Listo. Entonces, con d nor podemos evaluar esa función. Ahorita, más adelante, miramos. Entonces, si tú graficas esta función f, de esa función de densidad, por ejemplo, aquí la tengo para una media fija. Ojo, aquí hice la gráfica para mu igual 10 y con diferentes valores del sigma de la desviación estándar. Lo que quiero con este gráfico es que usted note lo que le pasa a la forma de la función a medida que tú cambias el valor de sigma. Primera cosa, mire, mu igual 10. Mu igual 10. Mu igual 10. Y aquí mire que aquí está 10. Vea. O sea que ese mu, vamos a hacerlo para que quede rectecita. Está. El mu está justo en el centro de esa gráfica que es en forma acampanada. Una campana. De hecho, le llaman la campana de Gauss. Y por eso a esta distribución también se le conoce como la distribución gaussiana. O sea, que cuando oiga o lea por ahí, no, que tiene la distribución gaussiana. Se está refiriendo a la distribución normal. Y a esa campana le llaman la campana de Gauss. Bien, nótese que la campana, que es la gráfica de esa función, de la función de densidad normal, está centrada justo en mu. El pico más alto de la campana está justo encima de ese mu. Dicho de otra manera, el mu está justo debajo del pico de la campana. Bien. Note que
al aumentar la varianza, o lo que es lo mismo la desviación estándar, cuando aumento la varianza, la campana se va achatando. Mire que la roja es con sigma igual 1, la moradita o azul, no sé, es con sigma igual 2, o sea, una varianza de 4, y la verde es con sigma igual 3, o sea, una varianza de 9. A medida que aumenta la varianza, la campana se va achatando. Y mire, por ejemplo, esto tiene una implicación que más adelante vamos a mirar, y es que a medida que aumenta la varianza, el área en las colas va creciendo. Mire que esta con sigma igual 1 prácticamente aquí, mire, ya eso va arrastrada por 0, ¿eh? O sea, prácticamente la roja llega un momento en que ya prácticamente no tiene área debajo de la gráfica después de cierto valor, que más o menos es, por ejemplo, desde en una normal, por ejemplo, en una normal estándar, o sea, con media 0. Esta no es estándar porque esta está centrada en 10. Pero la idea es que después de la media menos más o menos 3.5, la media menos 3.5 desviaciones estándar, la media más 3.5 desviaciones estándar, prácticamente ya en la cola, prácticamente no, el área es muy poquita. El área es muy poquita. ¿Sí? Pero a medida, es decir, a medida que la varianza va aumentando, la cola se va agrandando y obviamente el sector donde podemos encontrar áreas con valores bastante grandecitos va aumentando. ¿Sí? Eso, por ejemplo, lo podemos ver en la verde. Mire, por ejemplo, aquí en 15. Mire la diferencia de áreas que hay en las colas, por ejemplo, de 15 hacia arriba, en esa, el área que está abajo de la gráfica de la verde es mucho más grande que el área de la azul, y ese es mucho más grande que el área de la roja, y prácticamente la roja eso va es por 0 ahí prácticamente. Si tú calculas esa área, eso es prácticamente 0. Lo que no pasa con la verde. ¿Sí? Eso es efectos de la varianza más grande. O sea, están centradas en el mismo valor, en 10, pero tienen distintas varianzas. Entonces, el efecto de esa varianza es hacerla más baja en el centro y más alta en las colas. Bien, y acá tengo 3 normales, todas con la misma varianza. En este caso le coloqué una varianza de 4, es decir, un sigma de 2. O sea, todas estas 3 gráficas están hechas con la misma varianza, pero le he modificado la media. La roja tiene media 8. Lo que quiero ver es lo que usted note, el efecto de la media en este caso. Con una media 8 está centrada en 8, mire. Con una media de 10 está centrada en 10, la azul, y la verde con una media de 12 está centrada en 12. Es decir, el pico de la campana está justo sobre el promedio, sobre el mu. ¿Bien? O sea, es decir, mu más grande hace que la campana se corra hacia arriba, mu más pequeño hace que la campana se corra hacia abajo. Si mantenemos fija la varianza, la forma esa de la campana es la misma para todas. ¿Sí? El efecto del promedio es correr la campana hacia arriba y hacia abajo, y el efecto de la varianza es achatar o apuntar más la gráfica de la campana. ¿Sí? Esto tiene sus implicaciones más adelante, ¿no? Recuerde que estos modelos, muchachos, se usan es para confrontar los datos. O sea, es el mismo concepto que tenemos de las discretas. Yo le hacía algunas simulaciones con las discretas y les decía, mire, estas distribuciones de probabilidad sirven es para
confrontar los datos de un experimento contra el modelo. ¿Sí? Lo mismo ocurre en las continuas. Uno asume, no, mire, estos datos vienen de una población que tiene distribución normal con media tanto. Entonces, esos datos deberían comportarse de esta manera. Y, por ejemplo, cuando uno haga el histograma, debería estar el histograma centrado así como aquí, ¿cierto? Pero si en realidad los datos están viniendo de una normal con una media más grande, entonces el histograma debería quedar acá alrededor de la que tiene la media más grande. O sea, en los datos se ve el corrimiento y uno puede mirar con los datos si efectivamente los datos están de acuerdo con el modelo. Y eso es el principio que usamos para lo que viene más adelante, que se llaman las pruebas de hipótesis. No, que la hipótesis es que la media es 8. Contra la alternativa de que la media es mayor que 8. Entonces, bajo la hipótesis de que la media es 8, uno espera unos datos en este sector. Pero si en realidad la media no es mayor que 8, es mayor que 8, entonces uno espera los datos centrados en este sector. Esa es la idea. Esa es la idea. Y con eso uno toma decisiones, por ejemplo, para probar hipótesis y esas cosas. Bien. Bueno, algunas propiedades. La media de la variable es mu. Eso es lo que les acabo de decir. Y la varianza es sigma cuadrado. Sí. O sea, el valor esperado o promedio de la variable es precisamente ese valor mu que aparece en la fórmula A. Y la varianza es el sigma cuadrado que aparece en la fórmula. Bueno, la forma de la función de densidad es una curva en forma acampanada, centrada en la media. Centrada en la media. Dice, la distribución es simétrica alrededor de mu. Ese concepto es importante. ¿Qué significa simétrica alrededor de mu? Mire, una implicación de esa propiedad de simetría, como dice, no, esa es simétrica alrededor de mu. ¿Eso qué significa? Que el área que está después de mu es exactamente el área que está antes de mu. Por lo tanto, mire, si el área total es 1, entonces el área después de la media es 0.5 y el área antes de la media es 0.5. Digo aquí. Aquí. Silencio este aparato aquí. Bien. Otra implicación de la simetría es esta, muchachos. Mire, por ejemplo, aquí con la verde, el área que está, por ejemplo, en esta colita, por debajo de la cola. Recuerde que estas áreas dan probabilidad, no se le olvide. Por eso estoy hablando de áreas, porque en estas distribuciones continuas las probabilidades se calculan como área debajo de la gráfica, ¿no? Entonces, por ejemplo, implicación de la simetría. Mire que esta raya roja está 5 unidades después de la media. Si yo le coloco otra raya acá, 5 unidades antes de la media. Ay, bendito Dios. 5 unidades antes de la media. Vamos a hacerlo aquí. Aquí. ¿Sí? Ese es un valor simétrico con respecto a la media. La que está en 15 es simétrica a la que está acá en 5. ¿Listo? Entonces, mire, ¿qué implica la simetría? Que el área por debajo
de la curva de 5 para abajo es exactamente esta área de acá. Esta área es igual a esta. Esa es una implicación también de la simetría. ¿Sí? Y se usa bastante. Ya veremos cómo usamos eso. Sobre todo cuando tengamos que calcular probabilidades usando las tablas. Porque estas áreas vienen tabuladas en unas tablas. Aunque también se pueden calcular con el computador, con R o con Excel. Entonces, pero con R es más flexible, obviamente, pero cuando calculamos eso con las tablas, es necesario tener en cuenta estas propiedades que tiene la normal. La propiedad de esa de simetría. Ojo, la distribución es simétrica alrededor de la media. Bueno, la distancia horizontal entre mu y el punto de inflexión de la curva sobre el eje de la X es una desviación estándar. Es decir, lo que está diciendo aquí es esto. Recuerde que lo que es un punto de inflexión en una curva es el punto donde la curva cambia de concavidad, ¿no? No sé. Mire, aquí viene así, de pronto ella empieza a ser así. Hay un punto por aquí, que es el punto de inflexión. Bueno, lo que dice ahí es que la distancia que hay de aquí a ese punto de inflexión es precisamente una desviación estándar. Bien. Mire, la función de distribución de una normal, de una variable aleatoria normal. La función de distribución de una variable aleatoria normal. Recuerde, la función de distribución es una función que nos da el área acumulada hasta cierto valor. Es una función que te permite evaluar el área que hay por debajo del valor donde ella se evalúa. Nos da la probabilidad de que la variable sea menor o igual que X, ¿no? Esta área nos da la función de distribución. Eso, recuerden, lo vimos cuando estábamos viendo la teoría general de las variables discretas. Eso se calcula como una integral desde menos infinito hasta X sub 0, o sea, el valor donde se está evaluando, ¿sí? De la función de densidad. Eso es. O sea, en forma general, la f mayúscula de una variable aleatoria continua evaluada en un x es la integral desde menos infinito hasta ese x de la función de densidad de la variable aleatoria. ¿Sí? Eso es. Entonces, eso precisamente, muchachos, nos da la probabilidad de que x sea menor o igual que x, que no es más que el área esa antes de x. Debajo de la gráfica, desde menos infinito hasta x. Bien, esta integral, jóvenes, no tiene una solución cerrada. Desafortunadamente, no tiene una solución cerrada. ¿Qué significa eso? Que pues, tú no puedes hacer este proceso de integración y encontrar una fórmula, como por ejemplo, como hicimos con la uniforme. Mire, en la uniforme yo les justificaba con la uniforme que la F mayúscula de una uniforme en AB es X menos A sobre B menos A cuando X está entre A y B. O sea, hay una fórmula que te permite, evaluando esa fórmula, conociendo A y conoces a A, conoces a B, entonces tú, si te dan un X, tú puedes evaluar esa fórmula y te da la probabilidad de que la variable sea menor o igual que X, ¿sí? Reemplazando en esa fórmula. Esto es para la uniforme. En el caso de este es uniforme, ¿no? En el caso de la exponencial, también, mire, en el caso de la exponencial encontrábamos que f mayúscula de x en x para una exponencial es 1 menos e a la menos lambda lambda x, donde lambda es el parámetro de la distribución. Es decir, que hay una fórmula, dame un lambda, dame el valor de lambda,
Dame un X y yo te evalúo esa función y eso me da el área desde menos infinito hasta ese X, es decir, me da la probabilidad de que la variable sea menor o igual que X. Bueno, en el caso de la normal, este integral no tiene una solución como en este caso que sale una fórmula. La única manera de calcular esa integral es a través de métodos de integración numérica, que eso se hace con la máquina. Eso, por ejemplo, eso se estudia, esos métodos de cómo se calculan esas integrales por métodos numéricos, por ejemplo, se estudia en un curso que se llama métodos numéricos. Por eso es que hay unas tablas como esa distribución no tiene una fórmula cerrada que tú puedas evaluar, sino que cada vez que vayas a calcular el área debajo de la bendita campana desde menos infinito hasta un X, tendrías que integrar numéricamente a esa función de densidad. Entonces, lo que se ideó fue hacer unas tablas que tienen esas áreas, tabuladas. Hay unas tablas con eso, con los valores de las áreas para diferentes valores de X. Por un tiempo esas tablas fueron muy usadas porque era la única manera uno no tenía la facilidad. Por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad de matemáticas, la licenciatura en matemáticas, en toda la universidad, para todos los estudiantes de la universidad de esa época, solo habían como 9 computadores. ¿Sí? Y en las casas de nosotros ni soñar con un computador. Entonces uno estaba obligado a usar las tablas esas para poder calcular esas. Y de hecho, si había el computador, todavía no había el software adecuado para hacer esos cálculos. Entonces estábamos obligados a usar las tablas. Hoy día no. Hoy día cualquiera tiene, en la casita más humilde hay un computador por ahí. Hay un celular conectado a internet y hay unas páginas que ofrecen ese servicio para calcular gratis, para calcular esas áreas. ¿Listo? Sin embargo, yo les voy a mostrar cómo es que funcionaban las tablas para que usted tenga idea, porque nunca falta que te encuentres más adelante con un profesor de alguna materia más adelante que no sepa que existe el computador todavía y que esas cosas se pueden calcular con el computador, y ese profesor no lo... Profe, disculpe que le interrumpa. Sí. Voy a salir de la clase porque tengo que llevar urgente a mi hermanita a cama. Bien, no te preocupes, ¿vale? Bueno, gracias, profe. Bueno, que se mejore tu hermana. Entonces, uno se encuentra con profesores que lo único que saben es usar esas tablas, ¿ya? Entonces, de pronto te puede tocar uno a ti en una aplicación posterior y entonces él te esté diciendo, mire, este número se saca de la tabla y tú no sepas cómo hacer eso. ¿Sí? Y entonces te va a preguntar, oye, ¿quién les dio estadística a ustedes? Que no están enseñando esas cosas. ¿Listo? Entonces, por eso voy a mostrarles cómo se calcula eso, cómo se calculan estas áreas de las tablas. Listo. Para el uso de las tablas, para evaluar esta función de distribución, lo primero que hay que saber de esas tablas que vienen es que ellas están configuradas para una normal que le llamamos la normal estándar. ¿Qué es una normal estándar? Una variable aleatoria con distribución normal estándar es una variable aleatoria cuya media es 0, o sea, está centrada en 0 y cuya varianza es 1. Es decir, si tú tienes una variable aleatoria normal con media 0 y varianza 1,
a esa variable aleatoria se le dice que tiene distribución normal estándar. Normal estándar. Es decir, en esta fórmula, esto es 0 y esto es 1. Entonces, cuando ese mu es 0 y el sigma es 1, entonces se dice que esa variable es normal estándar. Y se acostumbra a usar una letra especial para una normal estándar. En los libros, y eso está como generalizado, se usa la letra Z. O sea, decir, no, que una Z, cuando te digan una Z, es lo más seguro es que sea una normal estándar. Está generalizado el uso de Z para simbolizar una normal estándar. Y otra cosa importante, en la mayoría de los textos que tú te consigues por ahí, incluido Montgomery, a la función F mayúscula de una normal estándar, es decir, a la función de distribución de una normal estándar, para identificarla, usan esta letra griega, un símbolo especial, la letra griega phi, que es como la que se usa para vacío, ¿no? Esta letra griega, phi. Entonces, cuando tú veas este phi evaluado en un valor x sub 0, en este contexto de estadística, seguro se está refiriendo a la distribución normal estándar. A la distribución normal estándar, o sea, a la F mayúscula de una normal estándar. ¿Listo? Ojo con eso. Bien, mire, entonces, la tabla que uno consigue en la mayoría de los libros, en la parte de atrás de los libros, viene configurada, viene hecha para una normal estándar. ¿Sí? Lo que quiero mostrarles es cómo se usa la tabla para encontrar áreas. Para encontrar áreas en áreas debajo de la gráfica de una campana de una normal estándar. Es decir, una campana centrada en 0 y con varianza 1. Mire este ejemplo. Vamos a encontrar la probabilidad de que una normal estándar, ojo, Z normal estándar, sea menor o igual que 1.17. No, si Z es una variable aleatoria normal estándar, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos valores por debajo de 1.17? Bien, entonces vamos a la tabla. Mire, la tabla tiene una forma, aquí no está completa. Bueno, una advertencia. Esta tabla está hecha para calcular probabilidad de que una Z sea menor o igual que un valor Z minúscula. Hay otras tablas que vienen hechas para, por ejemplo, calcular, este no es el caso, Montgomery trabaja con esta, pero en algunos textos, por ejemplo, tú puedes encontrar, y ahí sí tienes que tener cuidado, porque dependiendo del texto, te podría dar una u otra tabla, ahí hay un caos en ese sentido. Por ejemplo, en algunos textos la tabla viene configurada, hecha para calcular la probabilidad de que una Z sea mayor o igual que un Z minúscula. O sea, en la gráfica, muchachos, por ejemplo, esta es algo como esto, mire. Esta lo que trae es, ahí está la campanita, aquí está el valor Z minúscula y esta tabla lo que trae es el área desde menos infinito hasta ese valor Z minúscula donde se está evaluando la... ¿sí? Pero hay otras que lo que trae es, vamos a hacerlo por aquí, ahí está la campanita, y hay unas que lo que trae es, aquí está el Z, y lo que trae es el área en la colita hacia arriba.
¿ya? Y hay otras tablas, por ejemplo, en algunos libros, hay tablas que, ahí está la campanita, aquí está 0, y aquí hay un Z, y lo que trae la bendita tabla es el área que hay de 0 a Z. ¿Ya? Cuidado con eso. Cuidado con eso en el uso de las tablas. Nosotros vamos a usar, afortunadamente, Montgomery, el libro de Montgomery, que es de donde saco esto, viene configurada la tabla como viene configurado R por defecto. Porque vamos a ver que con R precisamente cuando tú usas la función PNOR, que es la que se usa para calcular estas cosas, precisamente trae esa área tal como la trae esta tabla de Montgomery. Aunque R te permite calcular las otras cosas, ¿sí? O sea, R también te permite sin problema hacer este cálculo en la cola superior, o bueno, también te permite hacer este cálculo sin problema, ¿no? Pero por defecto, predeterminadamente, las funciones, la función PNOR nos va a dar esta probabilidad de cola inferior. Le llaman esa área de cola inferior. Es decir, la evalúas en un punto y ella te da el área desde menos infinito hasta ese punto. Bien, a menos que le digas otra cosa, que quieres otra cosa. Bien, mire, entonces, ¿cómo calculamos? Ahora sí, ¿cómo calculamos el área que está por debajo de 1.17? Entonces, mira aquí. Esta tabla trae en esta columna, trae la parte, las unidades y las decenas, y las décimas. Las décimas. O sea, en esta parte, mire, por ejemplo, este 1.1 es una unidad y una décima, 1.1. Y por acá, en la fila, en la primera fila, trae las centésimas. Entonces, si te mandan a buscar la probabilidad de que una normal estándar sea menor que 1.17, ese 1.17 se puede descomponer como 1.1 más 0.07. Entonces, el 1.1 lo buscamos en la primera columna. ¿Sí? El 1.1 lo buscamos en la primera columna. Y el 0.07 lo buscamos en la primera fila. Y de esa manera completamos el 1.17. Entonces, mire, el 1.1 está aquí, vean. Y el 0.07 está aquí. El valor, aquí le falta un puntico a esto. Aquí le falta un puntico a esto. El valor donde se cruza el 1.1 con el 0.07 es el valor del área que hay debajo de la campana desde menos infinito hasta 1.17. ¿Sí? Recuerde que aquí lo que estoy calculando, ojo con eso, no se le olvide, no se me pierda. Aquí está la campanita centrada en 0 porque es una normal estándar. Aquí está el 1.17 y lo que me está dando esta tabla es el área debajo de esa gráfica. Así, por debajo de esa gráfica, desde menos infinito hasta 1.17. Entonces, respuesta para esta pregunta. Esta probabilidad es 0.8787 879. Bueno, esos dos ceros no importa. 0.879.
es el área que hay en una campana de Gauss con media 0 y desviación estándar 1 por debajo de 1.7. ¿Bien? ¿Listo? Ahí lo explico. Bueno, mire, con R es lo más sencillo del mundo. Mire, para calcular esa misma probabilidad con R, usas la función P-NOR y la evalúas en 1.17 y te da eso directamente. ¿Ah? Aquí lo redondeo a 3 cifras para que vea que efectivamente es el valor ese que está en la tabla. Solo que allá está 0, 0, dice así. Mejor dicho, R lo da más preciso. R lo da más preciso. ¿Sí? Aquí está redondeado a 3 cifras significativas. Bien. Listo, mire. La pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo hacemos para calcular área hacia arriba si la bendita tabla me da esa área hacia abajo? Bueno, muy sencillo. Mire este ejemplo. Si me mandan a calcular la probabilidad de que una normal estándar esté por encima de 1.34, ojo muchachos, mire, la gráfica. Centrada en 0, recuerden, estamos con una normal estándar todavía. Todo esto son de normal estándar. Esa tabla es única para normal estándar, únicamente para normal estándar. Entonces, mire, tengo el 1.34, digamos que está aquí el 1.34, y lo que te están preguntando ahí, mire, dice que calcule la probabilidad de que una normal estándar esté por encima de 1.34. Entonces, lo que me están diciendo es calcúlate el área que hay ahí arriba. Esa área por encima de 1.34. Pero si la tabla da esa área para abajo, bueno, entonces ahí es donde entra ya el conocimiento que tenemos de las propiedades de esa bendita campana y de las propiedades de probabilidad y de complemento. Recuerden que toda el área debajo de la campana debe ser 1 porque esa es una función de densidad y eso lo debe cumplir toda función de densidad. O sea, toda el área debajo de la campana es 1. Entonces, si tú necesitas, mejor dicho, mira, tú debes tener que el área hasta 1.34, más el área a partir de 1.34, toda esa área debe dar 1. Entonces, si tú tienes el área por debajo de 1.34, puedes calcular el área por encima de 1.34. El área por debajo de 1.34 te lo da la tabla. Entonces, mire, aquí en otras palabras, lo que se usa es la probabilidad del complemento. Mire, ¿cómo calculamos esa probabilidad de que una normal estándar sea mayor o igual que 1.34? Eso se calcula como 1 menos la probabilidad del complemento. Sería 1 menos la probabilidad de que una normal sea menor o igual que 1.34. Recuerde que en las continuas el igual ese no implica nada ahí. Da lo mismo mayor igual que mayor o menor igual que menor en el caso continuo. En el caso discreto no. Bien, entonces mire, sería 1 menos el área que está por debajo de 1.34. Y esa área sí me la da la tabla. Precisamente la tabla trae esa área directamente. ¿Sí? Esa es la estrategia para calcular esa probabilidad. Ahí está, mire. La probabilidad de que una normal estándar esté por encima de 1.34 es igual a 1 menos la probabilidad de que esté por debajo de 1.34. Y eso es 1 menos y buscamos el valor en la tabla. Vamos a buscar el valor en la tabla. 1.34. Para recordar, mire, 1.3, aquí está. 1.3. Y ahí tenemos 1.3. Y para conseguir el 1.34 nos falta 0.04, que lo conseguimos en la primera fila. Acá está. Donde se cruza la amarilla con la morada esa, con la rosada. Ahí está, es la probabilidad buscada. Es 0.9988. Es
El área por encima de 1, perdón, por debajo de 1.34. 1 menos eso es el área por encima de 1.34. ¿Sí? O sea que 1 menos eso daría 0.0902. Esa es la probabilidad de que la variable esté por encima de 1.34. Mire, en R hay dos formas de calcular esa probabilidad hacia arriba. Hay dos formas. Una, aplicando la misma que apliqué acá, la de complemento. 1 menos el área hacia abajo. ¿Ah? Recuerde, esta función P NOR da el área hacia abajo. Entonces, 1 menos el área hacia abajo te da el área hacia arriba, por la cuestión del complemento. ¿Listo? Pero la función P NOR también tiene una opción, un argumento acá, que nos permite cambiar ese comportamiento de que este P NOR siempre dé área hacia abajo. O sea, por defecto, si no le dices nada aquí, otra cosa importante aquí es que aquí no le estamos diciendo que es una normal estándar, no le estamos diciendo que la media es 0 y la varianza es 1. Por omisión, predeterminadamente, esta P NOR por dentro viene con mu igual 0 y con sigma igual 1. O sea, no hay que decírselo porque ya eso es lo que ella trae de manera predeterminada. Y de manera predeterminada, ella lo que nos da, recuerde, es la probabilidad de que la variable sea menor o igual que el valor donde tú estás evaluando ahí. O sea, en este caso, el 1.34. ¿Sí? Por defecto. Entonces, si quieres cambiar este comportamiento de que te dé, ella da por defecto área hacia abajo, y si quieres cambiar ese comportamiento y quieres que te dé área hacia arriba por alguna razón, como por ejemplo para resolver este problema de manera directa, entonces tú la llamas de esta forma, le dices P NOR, le das el valor y le dices lower tail y le dices falso. Esto es cola inferior, ¿no? Cola lower es hacia abajo. Cola hacia abajo, no. Cola hacia abajo, no. Ojo, por defecto esto lo trae en sí. Cola hacia abajo, true. Entonces lo trae, por eso es que te da el área hacia abajo. Aquí le cambiamos a falso para que me dé el área hacia arriba. Entonces, dos formas, ¿no? Una, de esta manera que razonamos acá, y otra, usando esta opción, ese argumento del tipo de cola que quiero, si quiero cola hacia abajo o cola hacia arriba. Bien. Otro ejemplo de cálculo de probabilidades con una normal estándar contable y con R. Mire, calcular la probabilidad de que una normal estándar esté entre 0.42 y 1.61. A mí siempre me gusta hacer la grafiquita, ¿no? A mí me gusta hacer la grafiquita para darme idea. Hay unos que no son tan sencillos y uno tiene que hacerse un esquema de lo que está calculando para mirar la estrategia que va a usar para calcular eso. Entonces, mire, lo que está diciendo aquí el problema es que calcule, tengo la normal estándar, tengo la campanita. Por ahora, recuerde que estamos con una estándar, está centrada en 0, y el problema me está mandando a que calcule el área que hay entre 0.42 y digamos que por aquí está 1.61. ¿Ah? O sea, me está mandando a calcular esta área. Esa área. ¿Listo? Muchachos, para eso la estrategia es la siguiente. Mire, la tabla IR también. La tabla IR nos da área hasta 1.61. Buscando en 1.61 en la tabla. Me da desde menos infinito hasta 1.61. Y R también me da área hasta 0.42.
Entonces, si tú a toda el área que hay hasta 1,61 le restas el área que hay hasta 0,42, te da el área rayada en rosado ahí. Esta área en 1,61 te lo da la tabla directamente, y el área en 0,42 te la da la tabla directamente, solo tienes que hacer la diferencia. Oiga, muchachos, otra forma de decírselos. Algo que les dije por allá cuando estábamos viendo la función de distribución de una variable continua en forma general. Siempre que tú tengas, ojo, siempre que tú tengas que calcular estas probabilidades de que la variable esté entre A y B y cuentas con la función de distribución, entonces la forma de calcular esa probabilidad es evaluando la distribución de la variable en B y restándole la distribución de la variable en A. Eso es. Entonces, la tabla precisamente, esa tabla que está ahí en los libros, esa que les acabo de mostrar allá, lo que nos da es precisamente la distribución de la variable, en este caso normal estándar, en el punto donde que dice ahí, en el cruce de la fila, de la primera fila con la primera columna, en el valor que se forme ahí de ese cruce de la primera columna con la primera fila. Eso es lo que nos da esa función, es la distribución. Entonces simplemente yo busco el valor que corresponde a 1,61 de área y busco el valor que corresponde a 0,42 y hago la diferencia aplicando esto. ¿Sí? Aplicando eso. Esto precisamente es lo que les acabo de decir. Mire, cuando calculamos la función de distribución en B, lo que estamos calculando es el área desde menos infinito hasta B, es decir, la probabilidad desde menos infinito hasta B, y cuando calculamos la función de distribución en A, lo que estamos calculando es el área desde menos infinito hasta A. Ojo, si al área desde menos infinito hasta B tú le restas el área desde menos infinito hasta A, eso te da el área entre A y B. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia para hacer eso. Eso es lo que les estoy diciendo acá, miren. Para calcular esta probabilidad de que la variable esté entre 0,42 y 1,61 es evaluar la distribución en el límite superior menos evaluar la distribución en el límite inferior. O en otras palabras, buscar en la tabla en el límite superior del intervalo menos buscar en la tabla en el límite inferior. ¿Listo? Bueno, buscando en la tabla para 1,61 me da .9463 y para 0,42 me da .66276. Hago esa diferencia y eso es. Mire, ¿cómo se hace con R? Así, también. Área hasta 1,61 menos área hasta 0,42. Ahí estoy haciendo la diferencia. Esa diferencia me da el área entre 1,61, entre 0,42 y 1,61. Otro ejemplo. Cuando los valores son negativos. Cuando los valores son negativos. Bueno, mire, con R no hay problema con esta cosa. Y con cualquier software que uses para cálculo de estas cosas, no hay problema porque no tenemos esa restricción. La tabla, incluso en algunos libros, la tabla viene en 2 páginas. Una para la parte negativa y otra para la parte positiva, pero en realidad no se necesita. Mire por qué. Por la simetría. La estrategia para resolver esto con la tabla, porque con R es la misma de la anterior. Con R es la misma de la anterior. Es evalúe la distribución en el superior, es decir, en -1, y réstele la distribución en -1.64. Y eso te da esa probabilidad. Con esto no vas a tener problema en R, porque tú a R le puedes entregar valores negativos ahí sin problema.
Pero con la tabla sí vas a tener problemas, porque en la tabla, mira que la tabla que viene, por ejemplo, en Montgomery, no tiene valores negativos por ningún lado. Mire, todo eso es positivo. No tiene valores negativos por ningún lado. Y entonces, ¿cómo hago? Bueno, mire, aquí lo que se usa es la simetría. ¿Qué es eso de la simetría? Lo que les acabé de decir hace un rato. Voy a ilustrárselo acá que tengo ya una campanita bien bonita. Voy a usar aquí la verde. Mire, digamos que me mandan olvidémonos de esta escala de aquí y pensemos que esto está centrado en cero. ¿Sí? O sea, esa verdecita que está centrada en cero. Quedó descentrada. Bien. Está centrada en cero y entonces imagínate que te mandan a conseguir, ojo, en la verde, te mandan a conseguir el área en este sector. En la parte negativa, recuerde que está centrada en cero, aquí tenemos cero. Te mandan aquí en la verde, nos mandan a calcular esta área en esa parte que es una parte negativa del eje X. O sea, recuerde que si es normal estándar, está centrada en cero. ¿Listo? Ahí, está centrada en cero. Y nos mandan a calcular el área que hay en este sector. Ahí. ¿Listo? Eso es. Entonces, mire, la propiedad de simetría te garantiza que, vamos a tratar de ilustrarlo aquí a ver si funciona. Vamos aquí, vamos a copiar. Y vamos a pegar. Entonces, mire, la simetría te garantiza que si tú corres acá al simétrico, bueno, aquí me quedó muy cortico. O sea, trasladé el intervalo a su simétrico en la parte positiva. Resulta que por la simetría de la distribución, el área que hay debajo de la campana en el sector negativo, ojo, el área que hay aquí en el sector negativo es justamente la misma área que hay en el sector positivo por la simetría. Entonces, la probabilidad de que la variable esté en esta parte negativa es la misma probabilidad que esté en la parte simétrica positiva. ¿Listo? Entonces, mire, acá cuando me dicen que calcule la probabilidad usando la tabla de que la variable se encuentre entre menos 1, entre menos 1,64 y 1, esa probabilidad, jóvenes, esa probabilidad de que la variable z esté entre menos 1,64 y menos 1 es igual a la probabilidad de que esa variable z esté entre 1 y 1,64. Es la misma. ¿Por qué? Ojo, por la simetría de la gráfica de la distribución normal, la simetría de la campana. Simplemente el área que está en la parte negativa es igual al área debajo de la campana en la parte simétrica positiva. Entonces, una vez he entendido eso, en la tabla voy y busco, recuerde, aquí ya lo que toca es, ya una vez he entendido eso, lo que toca es phi en 1,64,
o sea, la distribución evaluada en 1,64 menos la distribución de la normal estándar evaluada en 1, y eso me da la probabilidad de que esté entre menos 1,64 y 1. Mire, algunos estudiantes despistados, cuando usan esta forma de calcular esto, entonces creen que como están calculando un área en el sector negativo de la variable normal estándar, entonces deben cambiarle el signo a la probabilidad y poner una probabilidad negativa. No, por favor, no haga eso. No haga eso. Recuerde que la probabilidad es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1 para cualquier variable aleatoria. No me salga con probabilidades negativas. Ojo, una cosa es que la variable, al yo hacer mediciones de esa variable, ella me dé valores negativos, la variable. Y otra cosa es la probabilidad de que la variable me quede en ese sector negativo, que siempre es positiva. Entonces, no, hay nunca falta el despistado. Ah, no, como, listo, ya la calculé en la parte positiva, pero como me están preguntando es por una probabilidad de la variable en la parte negativa, entonces tengo que cambiarle el signo de la probabilidad. No, 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 no. No, es la misma probabilidad. Es la misma. El área es la misma y el área tiene que ser positiva. La probabilidad positiva. No me cambie el signo de la probabilidad. Ojo. No me confunda la variable con la probabilidad de la variable. La variable, mire que estas normales pueden tomar valores, cualquier valor real. Entonces es perfectamente válido que una normal estándar me pueda caer en un sector negativo, en el sector negativo. Pero la probabilidad de que eso ocurra siempre es positiva. Entonces, cuidado con eso. Mire, con R es muy fácil. Con R es muy fácil porque simplemente es evaluar en el superior, evaluar la distribución en el superior, menos, mire, aquí está evaluando la distribución en -1 y le resto la distribución en el inferior. Al hacer esa diferencia, nos da la probabilidad sin problema. Sin problema. Ojo, siempre primero en el superior, menos, después en el inferior. Lo que les dije de la simetría es esto, mire, la probabilidad en la parte negativa es la misma probabilidad en la parte positiva y se calcula evaluando, buscando en la tabla en el sector positivo. Bueno, ya ahí se encuentran esos valores y se hace la diferencia. Bueno, aquí siempre digo que este gráfico lo voy a ir poniendo poquito a poquito porque dejo el gráfico. Estos son los casos que acabo de resolver acá, gráficamente, esos son los casos. Pero está de último ya, entonces siempre pierdo tiempo haciendo la campanita ilustrando. Voy a ponerlo en cada sector ahí para que... Bueno, mire. Otro caso que se puede presentar, un ejemplo un poco distinto, y es que te dan una probabilidad, y esa sí que se usa porque la vamos a estar usando bastante. Te dan una probabilidad y tú debes encontrar el valor que en la distribución normal estándar nos deja esa probabilidad, bien sea hacia arriba o hacia abajo. Mire, aquí me están diciendo, encontrar un valor de Z1 tal que la probabilidad de que ese Z sea menor o igual que Z1 de 0.975. Mire que aquí me están dando la probabilidad y lo que me están pidiendo es qué valor me deja esa probabilidad hacia abajo. Gráficamente es esto, vea. Campanita centrada en 0, recuerde. Centrada en 0. Campanita centrada en 0. Y me están diciendo, mira, búscate un valor, digamos aquí, ese valor le estamos llamando Z1, con una condición.
¿Cuál es la condición que debe cumplir ese Z1? La condición es que el área que hay aquí debe ser 0.975. Eso se llama cálculo de cuantiles o percentiles también. ¿Cuál es el cuantil 0.975? 97.5. ¿Bien? Eso con la tabla es un poco engorroso. Con la tabla, hacerlo con la tabla es un poco engorroso, pero vamos a tratar de hacerlo. Mire, voy a buscar, entonces lo que hacemos, recuerde que en el cuerpo de la tabla están probabilidad. Entonces lo que trato de hacer es buscar esta probabilidad en el cuerpo de la tabla y mirar a qué valor corresponde en los bordes de la tabla. 0.975, mire, 0.975. No sé si esta tabla me sirva. No me sirve. Pues no está completa. Deje ver si yo tengo por aquí. Yo creo que yo tengo una tabla completa aquí. Yo una buscadita aquí a ver si yo tengo tabla. Nada más. No la tengo, no la tengo, no la tengo. Tabla normal, no la tengo. Déjenme para mostrarles. Déjenme la consigo, que yo tengo una por acá en el computador. Tabla normal. Para mostrarles exactamente cómo es la cosa. Vamos a buscar por aquí tabla normal. Vamos a buscar por aquí. Tabla T, tabla normal, aquí está, tabla normal PDF. Listo, vamos a subirla al Drive para traérmela para acá. La voy a necesitar. Vamos a subirla al Drive. Sí, esta es. Vamos a subirla al Drive. Vamos a subirla al Drive y me la traigo para la carpeta, para la tablet. Tabla normal. Subir un archivo. Estadística 1. Tabla normal. Muy bien. Bien, aquí ahora sí. En el Drive, tabla normal.
vamos a llevándolas para abrir en... Okay. Abrir como documento nuevo. Bien. Entonces, mire, aquí está la tabla completa. Ahí está la tabla completa. Esa es la tabla completa. Vamos a ver qué es lo que me está pidiendo aquí. Me está pidiendo... me está pidiendo que haya un área de 0.975 y mirar a quién corresponde. Deme un segundito aquí. Y mirar a qué valor corresponde esa... ¿Cuál es el valor que me deja esa probabilidad hacia abajo? Entonces, vamos a la tabla, mire, tabla normal. Entonces, la estrategia para encontrar ese valor es buscar ese valor en el cuerpo de la tabla. Mire que eso es complicado, es engorroso. A veces uno no lo encuentra exactamente. 0.975. Bueno, afortunadamente en este caso está exactamente, y el ejemplo lo hice así para que, mire, aquí está. En el cuerpo de la tabla encontré 0.975. Ahí está. Entonces lo que tengo que ver es a qué valor corresponde 0.975. 1,9, 1,9 y por acá 6. Es decir, que el valor que en una normal estándar me deja por debajo un área de 0.975 es 1,96. Esos valores son famosos. Entonces, respuesta: 1.96. Ese Z1 es 1.96. 1.96 es el valor que en una normal estándar nos deja por debajo 0.975. ¿Bien? Mire cómo se encontró. Entonces, en estos casos hay que buscar en la tabla, en el cuerpo de la tabla. Si vamos a usar la tabla, tenemos que buscar en el cuerpo de la tabla el valor de la probabilidad y miramos a quién corresponde en los bordes, a qué valor de la variable corresponde esa probabilidad. Con R es muy sencillo, muchachos. Mire, para R recuerde que tenemos las funciones Q. O sea, para calcular cuantiles, que recuerde que eso se llama cuantiles. Entonces, tenemos las funciones Q. Entonces, a QNOR le entregamos la probabilidad hacia abajo. Ojo que eso por defecto está hacia abajo. Y ella enseguida nos regresa el valor que nos deja esa probabilidad. ¿Sí? Si queremos área hacia arriba, lower.tile igual falso. Falso, sí. Igual falso. Lower tile falso, porque lo traen true. Si queremos área hacia arriba. O sea, si quiero que quede 0.975 no hacia abajo, sino hacia arriba, entonces aquí tengo que decirle lower tile falso. ¿Listo? Bien, mire, ese valor es 1.96. Famoso ese valor. Lo vamos a estar usando por lo menos para que usted sepa de dónde sale el bendito 1.96 ese que vamos a estar usando más adelante. Mire, otra. Este tipo de problemas requiere que lo pienses antes de hacerlo, sea que lo hagas con R o sea que lo hagas con la tabla. Necesitas pensarlo antes. Hay que armar la estrategia para este tipo de ejercicio. Mire, es buscar un Z1 tal que, mire, entre menos Z1 y Z1, tú encierres cierta probabilidad. En este caso lo estamos haciendo, lo vamos a hacer como con 0.95, pero
no, nos va a interesar, por ejemplo, cuál es el valor que entre esos dos valores nos queda el 95, o otro donde nos queda el 99 y otro donde nos queda el 90, y los valores entre, por ejemplo, de esos valores altos, 90, 95, 99, 98, 97%, los que más se usan son el 90, el 95 y el 99. Entonces necesitamos esos valores que nos encierran esa probabilidad entre ellos dos, entre el negativo, dos valores simétricos alrededor de cero, tal que entre ellos dos me quede cierta probabilidad, por lo general grande. Eso se va a usar para intervalos de confianza más adelante. Entonces, la idea es esta, vea. Aquí tenemos la variable, tenemos la campanita. Recuerde, todavía estamos en normal estándar, centrada en cero. Y lo que me están pidiendo es, mira, hállate un valor aquí menos Z1 y por acá Z1. Note que es el mismo valor, en valor absoluto es el mismo. El valor absoluto es el mismo. Es el negativo desde ese valor negativo hasta ese valor positivo. ¿Sí? De tal manera que el área entre esos dos valores me dé, por ejemplo, 0.95 en este caso. Ojo, para resolver ese problema, bien sea con R o bien sea con la tabla, hay que hacer un razonamiento primero. ¿Cuál es el razonamiento? Mire, ojo con esto. Yo quiero que aquí en el centro me quede 0.95. Eso es lo que me está pidiendo el problema. Hállate dos valores, hállate este Z1 y menos Z1 y Z1, o sea, hállate un valor, en realidad es un valor, uno solo, tal que entre menos él y él tenga cierta probabilidad. Listo. Si yo quiero que entre esos dos valores tenga 0.95, eso significa que en el resto, en las dos colitas, en esta colita y en esta colita, debe quedarme lo que haga falta para llegar a 1. Claro. O sea, si en el centro tengo 0.95, entonces en esta colita y en esta colita, en la suma de las dos, ojo, en la suma de las dos colitas, en la suma de las áreas de las dos colitas, debo tener 1 menos 0.95, porque recuerde que toda el área es 1, que eso nos da 0.05 en las dos colitas, en las dos colas de la distribución. Listo, pero recuerda, como este valor es simétrico, es el mismo negativo, es él y su negativo, él y su negativo. Es decir, estas colitas tienen exactamente la misma área por la simetría de la distribución, por esa propiedad de simetría. Yo le dije, muy importante esa propiedad de la simetría. Hay que tenerla en cuenta si lo vas a hacer con la tabla o con R, tenés que tener en cuenta esa propiedad. Para concluir que esta colita de acá, su área debe ser la mitad de 0.05. Y la de esta colita, su área debe ser la mitad de 0.05. O sea que en esta colita debo tener 0.0025. Y en esta colita debo tener 0.025. ¿Para qué? Para que 0.025 más 0.95 más 0.25 me dé 1. Sí, señor. Cuidado con eso. Ahora sí, una vez he entendido eso, entonces me voy a ver qué es lo que me da la tabla. Recuerde que las tablas te dan probabilidades de cierto valor hacia abajo. La tabla, por ejemplo, que tiene Montgomery solo da valores positivos. Entonces, por ejemplo, yo con la tabla puedo conseguir este valor que me deje por debajo 0.95 más 0.025.
O sea, por debajo de este valor tengo estas dos áreas. O sea, tengo 0.975, que fue el valor del ejemplo anterior. 0.975. Recuerde, encontramos que entonces este señor es 1.96. Lo encontramos en el ejercicio anterior. Ay, ¿cómo así? Y es el mismo. Claro, en el punto anterior me mandaron a buscar el valor que por debajo dejaba 0.975. Ahora en este me están mandando a buscar el valor que entre ellos dos, entre él y su negativo, me deje 0.95. Resulta que es el mismo, 1.96. Listo. Con la tabla. O sea, con la tabla, ¿qué toca hacer? Buscar el punto 975 y mirar a quién corresponden los extremos de la tabla. Con R podemos usar la función QNOR a la función QNOR. ¿Y por qué no se pone en verde? No se pone... bueno, mire, aquí, la función QNOR evaluada en 0,025 me entrega el menos Z1. Cosa que no, esa gracia no la puedo hacer con la tabla. Porque con la tabla no me da para valores negativos, pero R sí. Entonces, mire, yo le estoy entregando 0.025. ¿Qué es 0.025? Es el valor negativo. Mire, le estoy, perdón, es la probabilidad que queda antes del valor negativo, antes del menos Z1. O sea, le estoy dando, mire, dame el valor que me deja por debajo 0.025. Entonces R enseguida te dice, upa, menos 1.96. Entonces ya yo sé que entre menos 1.96 y 1.96 voy a tener 0.95. Otra forma de decirle a R para que me regrese directamente el valor positivo es decirle, en lugar de decirle QNOR 0.025, le digo aquí, le digo 0.975. Y QNOR con 0.975 te va a arrojar 1.96. Así como está aquí, te va a arrojar menos 1.96. Eso es. Note que, ojo, si lo vas a hacer con R o lo vas a hacer con la tabla, de todas maneras tienes que hacer el razonamiento y entregarle bien los valores a R. ¿Sí? Mejor dicho, mire, en forma general, jóvenes, para que resolvamos ese problema enseguida, si a ti te mandan a buscar un valor que te deje 1 menos alfa en el centro, eso implica que en las dos colas debes tener alfa en las dos colas. Debes tener alfa en las dos colas. Y por lo tanto debes tener alfa medio en una cola. ¿Cierto? En alguna de en cualquiera de las dos colitas vas a tener la mitad de alfa. Entonces, mira, como en el centro vas a tener 1 menos alfa y en una de las colitas vas a tener alfa medio, entonces el área que tiene hacia abajo va a ser 1 menos alfa más alfa medio. O sea, lo que está en el centro más el área que está en la colita. 1 menos alfa es lo que está en el centro más el área de la colita que hay que sumarle aquí. Por ejemplo, en este caso particular, lo que está en el centro, 0.95, más el área de la colita, para pedirle que me regrese entonces toda esta área total. O sea que yo tengo que evaluar a la función QNOR. En este caso, mire, ¿cuánto es 1 menos alfa más alfa medio? Esto es 1 menos alfa medio. ¿Cierto? Claro, 1 menos alfa medio.
Entonces yo, para encontrar el valor que me deja 1 menos alfa en el centro, para encontrar el positivo, yo llamo a la función QNOR y le entrego 1 menos alfa medio. Si quiero encontrar el negativo, le pido QNOR y le entrego el alfa medio, la mitad de alfa. Si quiero el positivo, también puedo pedirle QNOR, entregarle el alfa medio y decirle lower tail falso. O sea, que me dé en la, quiero el valor que en la cola superior me deja alfa medio. ¿Sí? O sea, le digo aquí lower punto tail igual falso. Y de esa manera también encuentro el positivo. Esta forma es equivalente a QNOR 1 menos alfa medio. Cualquiera de las tres formas te sirve. Claro que recuerda que esta te regresa el valor negativo y estas dos te regresan el positivo. En forma general, por ejemplo, para el 95%, ese alfa es 0.05, entre 2 da 0,025. Bien, listo. Viene la pregunta del millón. Ajá. ¿Y qué pasa si la variable no es normal estándar? ¿Qué pasa si tengo una normal que no es estándar? ¿Qué pasa si tengo una normal que no tiene media 0, sino que tiene una media distinta de 0 o una varianza distinta de 1? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo hago para calcular probabilidades? Bueno, si tienes R, relájate. Si vas a usar R, relájate, porque la función esas funciones, QNOR y PNOR, tienen un argumento que se llama la media y la desviación estándar. Entonces, no, que es una normal con media tanto y desviación estándar tanto, hay la probabilidad para abajo, para arriba. Usted simplemente llama a PNOR, le entrega el valor de la variable, le entrega el valor de la media y la desviación estándar y él se encarga de hacer eso. Sin problema. Si tienes la tabla, hay que hacer alguito antes. Porque si no cuentas con R, sino que vas a usar, o si no cuentas con un software para eso, sino que vas a usar la tabla, entonces, para usar la tabla, como esa tabla está exclusivamente para normales estándar, entonces tú tienes que usar un procedimiento antes que se llama estandarizar la variable. Es decir, esa variable que no es normal estándar, yo la transformo de tal manera que yo pueda calcular probabilidades asociadas a ella usando la normal estándar. La estandarización consiste en una transformación de, mire que es esta, mire lo que dice este teorema. Dice, si X es una variable aleatoria normal con una media mu general y desviación estándar sigma general, dice, entonces la variable aleatoria Z obtenida mediante esta transformación, mire, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos a la variable X que tiene media mu y le restamos su media mu y a esa diferencia la dividimos por la desviación estándar de esa X y esa variable que me resulta de esa transformación es una normal estándar. Vea lo bonito que es la bendita distribución normal. Por eso es que dice allá cuando empezamos es una variable muy importante, es una distribución muy importante por sus propiedades teóricas y todas esas cosas. Entonces, mire, al hacer esa operación, tomar una variable con media cualquiera, ¿sí? Una variable con media cualquiera y desviación estándar cualquiera. Entonces, cuando tomamos a la variable, le restamos la media y dividimos por su desviación estándar, esa variable que me resulta ahí es una normal estándar. Y por lo tanto, ya yo a partir de esta transformación, yo podría calcular probabilidades asociadas a X usando la normal estándar. Ya vamos a ver cómo. Mire, dice,
Si tienes una variable aleatoria normal con media 75 y varianza 100, muchachos, cuando en estas notas y en el libro de Montgomery, siempre esta notación de este estilo, en esta notación así, este primer número siempre es la media y este segundo número siempre es la varianza, ¿oyeron? La media, el primer número es la media y el segundo número es la varianza, siempre. Entonces, mire, me dice, si tienes una normal con media 75 distinta de 0 y una varianza de 100 distinta de 1, es decir, tienes una normal que no es estándar. Entonces, me dice, hallar la probabilidad de que la variable esté entre 80 y 90. ¿Listo? Entonces, mira, en este caso la varianza es 100, es decir, la desviación estándar es 10 y la media es 75. Me piden que haya la probabilidad de que la variable esté entre 80 y 90. Esto no puedes ir a la tabla a buscar esto porque la tabla está, ya no vas a encontrar ese 80 y 90. La tabla de máximo llega hasta 3.5 por allá. Porque la tabla es para una normal estándar. Estos valores no los vas a encontrar en la tabla. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar esta variable aquí, transformar aquí. Siempre que hagas transformaciones aquí válidas, la probabilidad no se altera, ¿oyeron? Válida en el sentido de que tú puedes coger a los miembros de una desigualdad, restarle un mismo número a los miembros de una desigualdad, lo puedes dividir por un número positivo o multiplicar por un número positivo y no pasa nada siempre que se mantiene el orden de la desigualdad y esas cosas. Entonces, mire, lo que vamos a hacer acá es estandarizar. Recuerde, ¿en qué consiste estandarizar? En tomar a la variable, restar la media y esa diferencia dividirla por la desviación estándar. Si lo hago a la variable, se lo hago a este y se lo hago a este. Entonces, mire, vamos a tomar el 80, le restamos la media y dividimos por la desviación estándar. Tomamos a X, le restamos la media y dividimos por la desviación estándar. Tomamos a 90, le restamos la media y dividimos por la desviación estándar. Eso es lo que hacemos acá. La probabilidad no se altera porque estas operaciones que estás haciendo aquí son válidas. No se altera la desigualdad. Tener esto es equivalente a tener esto. Por eso la probabilidad es la misma. Es el mismo evento. Bien, entonces mire, hacemos esta operación. 80 menos 75 da 5, sobre 10 da 0.5. Esto es una normal estándar de acuerdo con el teorema. Esto es una Z. Esa variable así transformada es una Z. Y acá nos da 90 menos 75, eso da 15 entre 10 da 1.5. Entonces, mire, me queda la probabilidad de que una normal estándar esté entre 0,5 y 1,5. Y ya aquí puedo ir a la tabla y busco como ya aprendimos en la clase anterior, en el caso anterior. Muchachos, ¿eso qué es lo que estamos haciendo? Mire, encontrar la probabilidad de que una normal de media 75 y desviación estándar y varianza 100 se encuentre entre 80 y 90 es equivalente o es lo mismo que encontrar la probabilidad de que una normal estándar esté entre 0,5 y 1,5. Es la misma área, punto 2417. De esa forma, entonces, se haya esa probabilidad para una normal que no sea estándar. ¿Bien? Mire, con R es muy sencillo. Con R es muy sencillo. P-NOR, recuerde, para calcular probabilidad normal. ¿Cómo hago esto? Mire, esta probabilidad es igual a la función de distribución. Recuerde, bueno, vamos a darle como F. La función de distribución de X evaluada en 90 menos la función de distribución de X evaluada en 80. Así se calcula esa probabilidad. Lo que pasa es que la tabla no te da esa función de distribución de una normal que no sea estándar, ¿no? Por eso es que tenemos que buscar estandarizar. Pero con R, ¿cómo evalúo esta función de distribución? La evalúo en 90. Entonces le digo, mire, P-NOR en 90
Pero ojo, tengo que tener cuidado de decirle, mire, tiene media 75 y tiene desviación estándar 10. Listo. Y le digo, menos P NOR en 80, recuerde, la distribución en el inferior, en el superior, menos la distribución en el inferior. Entonces, mire, P NOR en 80, ojo, con media 75 y desviación estándar 10. R se encarga de resto, ¿sí? Ya ahí no toca hacer estandarización ni nada de eso. ¿Por qué? Porque ya al entregarle la media y la desviación estándar, ya R se encarga de calcular esa área por dentro sin problema ahí. ¿Sí? Listo. Si no tenemos R o algún computador, ahí sí necesitamos usar la tabla, y ahí en la tabla sí necesitamos estandarizar. Bien, mire, vamos a hacer un ejemplo y nos vamos. Dice, ejemplo, la resistencia a la comprensión de una serie de muestras de cemento puede modelarse con una distribución normal de media 6.000 kilogramos fuerza, perdón, 6.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y una desviación estándar de 100 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, tenemos una variable en este caso que es la resistencia a la comprensión, ¿sí?, de un material. Y dicen que esa resistencia, esa variable, se puede modelar, es decir, su comportamiento probabilístico se puede modelar con una normal de media 6.000 y desviación estándar 100. Me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la resistencia de una muestra sea menor que 6.250? Me está preguntando esto. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor o igual que 6.250? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la resistencia de una muestra se encuentre entre 5.800 y 5.900? Me están preguntando esto. Probabilidad de que X sea menor o igual que 5.800, mayor o igual que 5.800, pero menor o igual que 5.900. Y esta es una de cuantiles. Mire, me están preguntando, ¿cuál es el valor de la resistencia que excede el 95% de la muestra? Es decir, un valor tal que el 95% de las muestras del material tengan una resistencia por encima del 95%. Perdón, un valor tal que el 95% de las resistencias sean mayores que ese valor. Un valor tal que el 95% de las resistencias sean mayores que ese valor. Eso es un cuantil. Bien, muchachos, mire, con la tabla, obligados a estandarizar. Esta probabilidad, ¿sí?, esta probabilidad, estandarizamos, mire, a X le restamos la media y dividimos por la desviación estándar. Eso te convierte a X en una normal estándar al hacer la transformación. Y este 6.250 le hacemos la misma operación. Le restamos la media, que es 6.000, la media de la variable, y la dividimos por la desviación estándar, que es 100. La varianza es 100 al cuadrado, recuerden. Listo, mire, al hacer la cuenta, eso nos queda aquí 2.5. Me están preguntando entonces por la probabilidad de que una normal estándar sea menor que 2.5. Vamos a la tabla y buscamos ese valor. Mire, vamos a la tabla 2.5. Ahí está. 0.99379. 0.99379. Bueno, aquí está redondeado a 0.994. Está redondeado a 3 cifras. ¿Listo? Bien. Siguiente. Bueno, la misma, mire, probabilidad de que X esté entre 5.800 y 5.900. Entonces, hacemos lo mismo. Restamos la media, dividimos por sigma. Restamos la media, dividimos por sigma. Restamos la media, dividimos por sigma. Eso es estandarizar. ¿Sí? Mire, ahí lo estamos haciendo. Esta X, al restarle la media y dividirla por sigma, se nos convierte en un estándar. Y lo mismo hacemos en el otro extremo. Hacemos la cuenta y esto nos da menos 2 acá. Y hacemos la cuenta aquí y nos da menos 1. Uy, eso sí puede dar negativos. Claro que puede dar negativos. Porque una normal estándar está centrada en 0. Toma valores por debajo y por encima de 0.
Mire, ¿por qué dan negativos acá? Porque mire que este 5.800 y 5.900 son valores que están por debajo de la media de la variable original. La media de la variable original es 6.000. Te están preguntando por unos valores por debajo de la media de X. Eso implica que al hacer la transformación, estos valores me van a quedar por debajo de la media de la estándar, que es 0. ¿Sí? Por eso no se nos haga raro que eso da negativo ahí, valores negativos. Recuerde que para hallar esos valores negativos en la tabla, tenemos que trasladar esto a la parte positiva. Ojo, esto es igual a la probabilidad de que una normal estándar esté entre 1 y 2. Buscamos esos valores en la tabla, buscamos en 2 y le restamos a el área en 1. Y eso nos da 0.136. Y el último es, mire, lo que me piden es un percentil, un cuantil. Me dice, hállate el valor, un valor X sub 0 tal que la probabilidad de que X esté por encima de ese X sub 0 sea 0.95. Es decir, un valor tal que el 95% de las muestras excedan a X. Un valor tal que el 95% de las muestras excedan ese valor. Ese es un percentil. Aquí lo estamos traduciendo en términos de probabilidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es equivalente a encontrar un valor tal que aquí lo estamos aplicando el complemento. Si por encima del X sub 0 va a quedar el 95, entonces por debajo de ese X sub 0 va a quedar el 0.05. Es equivalente. ¿Sí? Ojo, muchachos, miren. Aquí, campanita, lo que me está 0. Perdón, 0 no, 6.000. Esto es una normal con media 6.000. Entonces, me dice, búscate un valor tal que por encima de ese valor esté el 95%. Entonces, aquí, digamos aquí, ese es el X sub 0. Entonces me está diciendo, mire, tal que hacia arriba nos quede 0.95. Si hacia arriba nos queda 0.95, entonces hacia abajo nos queda 0.05. Eso es lo que estamos diciendo ahí. O sea que ese valor X sub 0, que me deja 0.95 hacia arriba, es el mismo valor que hacia abajo me queda 0.05. Ahora, ¿por qué lo escribo hacia abajo? Porque recuerde que tanto la tabla como R por defecto están con probabilidades hacia abajo. Entonces es mejor escribirlo con una probabilidad hacia abajo. Por eso es. ¿Ya? Entonces, mire, necesito un valor, ojo, mire aquí. Mire, necesito un valor X sub 0 tal que la probabilidad de que X sea menor o igual que ese X sub 0 sea igual a 0.05. Estandarizo, ojo, estandarizo. Resto la media, ojo, cojo a ese X, resto la media y divido por sigma. Lo mismo hago con ese X sub 0, le resto la media y divido por sigma. Ahí está, mire. Esta X, al restarle la media y dividirla por sigma, se me convierte en un estándar. Y acá, mire, queda el X sub 0, ¿sí? Menos 6.000 sobre 100. Ahí lo estoy dejando indicado. Y esa probabilidad debe ser 0.05. Listo. ¿Qué hago ahora? Voy a la tabla de la normal estándar. Voy a la tabla de la normal estándar y busco en la tabla aquel valor que me deja 0.05 hacia abajo. Entonces, en la normal estándar, ojo, estamos centrados en 0. En la normal estándar quiero un valor que aquí me quede ese valor Z, un valor Z, que aquí me quede 0.05. ¿Cuál es ese valor? Encontramos en la tabla que es menos 1.645. Ojo, negativo, ¿por qué? Porque si va a dejar tan poquita probabilidad en la cola hacia abajo, es porque está antes de 0. Porque recuerde que de 0 hacia arriba te deja una probabilidad de
Cuando tiene un valor de 0 hacia arriba, la probabilidad es mayor que 0.5. Porque recuerde que de 0 para arriba queda 0.5 y de 0 para abajo queda 0.5. Entonces, este Z debe ser negativo porque está por debajo de 0. Entonces, mire, el valor que me deja 0.05 hacia abajo en una normal estándar es menos 1.645. Entonces, esto para que me deje 0.05 aquí, debe ser ese valor 1. Debe ser ese valor. O sea, ese X sub 0. X sub 0 menos 6.000 sobre 100 debe ser menos 1.65. Y de ahí despejo. Y al final me queda que es 5.835. Mire lo fácil que se hace con R, muchachos. QNOR, para regresar cuantiles, le doy el área que quiero que me quede para abajo, 0.05. Le doy la media de la distribución y le doy la desviación estándar. Y eso enseguida te arroja este valor. De hecho, más exacto. Ahí está ahí está redondeado. Mucho más exacto. Pero regresa R. Bueno, muchachos. Bueno, ya aquí sigue esto de aproximaciones. Mañana vemos algo de eso, pero vamos a ir rapidito. Necesitamos avanzar. Esto está atrasado. Este semestre está que se acaba. Faltan 2 capítulos todavía. Falta el capítulo prácticamente, capítulo 5 y... Perdón, capítulo 6 y capítulo 7. Muchachos, muchas gracias por su atención. Ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana entonces. Y el miércoles arriba, el miércoles de hoy en 8, combate. Hay combate. ¿Sí? Hay combate. Muchas gracias por su atención. Que disfruten de la cena. Si no se... Bueno.